Bonavena en algún momento se me acuerdo Firpodense en septiembre, que fue el centenario de la pelea, así que sí. Y ahora nos vamos con otro clásico. Nos vamos con otro clásico, Fernando, porque mira, este viernes 10 de noviembre se van a cumplir 60 años del accidente trágico que tuvo un ya castigado José María Gatica, ¿no? Castigado por la vida, quiero decir, que bueno, sufrió volviendo de la cancha de Independiente, el club del que era hincha, tratando de subir el colectivo de la línea 295, que bueno, después lo terminó embistiendo, hiriéndolo gravemente, le costó la vida 2 días después, ¿no? O sea que va a ser ahora 60 años. A pesar de que nunca fue campeón, y aunque tenía una trayectoria tremenda, ¿no? Porque, sobre todo, digamos, fama de pegador, él en 11 años como profesional hizo 95 peleas, de las que ganó 85, de las cuales 72 fueron por nocaut, apenas sufrió 7 derrotas y tuvo 2 empates y una que quedó sin decisión, ¿no? Pero la importancia de Gatica estuvo más en lo que expresaba en el terreno de lo simbólico como personaje, por ahí más que como boxeador, acompañando, digamos, esa importante carrera deportiva, pero insisto, sin títulos de importancia, ¿no? El sociólogo y también docente Pablo Alabarces toma por ahí como referencia la película de Leonardo Fabio, Gatica el mono, que a él no le gustaba para nada que le digan el mono, que era en la película, una película del año 93. Monito las pelotas. Exactamente. Bueno, ahí, por ejemplo, lo que dice Alabarces es que la escena inicial con la mamá y los hermanitos de Gatica llegando a Buenos Aires en un tren, ellos venían de San Luis, de Villa Mercedes, bueno, como que ahí se muestra por primera vez en el cine argentino a ese sector social, el de la migración interna de los años 30, ¿no? Bueno, lo que también resalta es cómo hay una escena fundamental de la película, que es cuando Gatica está como en un salón de baile festejando un triunfo importante contra su principal contrafigura, que era el rosarino Alfredo Prada. Ahí se le acerca un tipo con smoking, ¿no? De todo pituco, le pone la mano en el hombro y le dice, uy, monito, pareces Gardel, ¿no? A lo que Gatica le responde, primero sacándose la mano de encima, ¿no? Como diciendo, ¿qué te pasa? No me toques. Claro, y dice, mono las pelotas, oligarcón. Así le contesta, ¿no? Señor Gatica, y soy Gardel. Como diciendo, no, no que parezco, soy Gardel. Bueno, es una escena que por ahí lo más probable es que no haya sido del todo verídica, pero Fabio la utilizó, digamos, como para concentrar la idea. Aparte monito creo que es. Creo que le dice monito, es verdad. Más despectivo. Claro, más despectivo. Claro. Pero bueno, digamos como que concentraba ahí la idea de una figura de origen social pobre, digamos, bajo, que logró llamar la atención de toda la sociedad y que no agachaba la cabeza ni era sumiso ante el poder para nada, ante ningún oligarcón, como dice ahí. Y aparte remata la escena como tocándole la cara al ricachón, así como haciéndole un toquezado, un cachetazo. Bueno, en el contexto histórico del primer peronismo, Gatica era visto así por sectores populares, ¿no? Que de alguna manera veían en él al pibe que pudo hacerse desde abajo, ¿no? Cuando llegó a Buenos Aires, su familia, una familia sin papá, se instaló en el barrio de San Telmo y el pequeño Gatica hacía moneditas, lustrando botas, vendiendo diarios, pero también vio que le rendía más participar de peleas de adolescentes que se daban en un circuito clandestino, ¿no? En un predio que había en San Juan y Paseo Colón, donde, bueno, es donde empezó a hacerse fama de pugilista, un pugilista aparte feroz, ¿no? Sí, de esos impiadosos que pegan con todo. La ambición que le despertó, tener conciencia de algunas condiciones para el boxeo, lo llevaron a hablar con Laszlo Cosi, que era un migrante albanés que tenía una peluquería en Constitución, pero que además era una especie de promotor de boxeadores, ¿no? También el tipo que descubrió a Karadagian. Bueno, el tipo lo acepta, un poco por casualidad en la Federación de Box, ahí en Almagro, se estaba preparando una pelea de novicios, digamos, de juveniles, se cae el rival que tenía una figura en ascenso, que era este Alfredo Prada, y ahí aparece la ocasión para el debut, todavía no como profesional, pero como juvenil, de José María Gatica, el tigre Gatica, le gustaba que le digan. Bueno, la pelea fue tremenda, esa pelea de juveniles, ¿no? Entre un Prada con estilo refinado y un Gatica más de pegar fuerte, más desaforado, digamos, ¿no? Más Frenchy. Bueno, quedaron tan ensañados entre ellos dos por la pelea esta que quedó un resquemor personal, ¿no? Real, más allá del ring. Terminaron y se fueron a las manos fuera del ring y se prometieron venganza mutua, ¿no? Algo que después efectivamente de alguna manera ocurrió en el terreno de lo deportivo, porque como profesionales se enfrentaron en 6 ocasiones con 3 victorias para cada uno. Así que medio que la historia quedó ahí en empate, ¿no?
Pero más allá del valor deportivo de esas veladas que sacudieron a aquella Buenos Aires de los años 40, sobre todo en el Luna Park, estaba, como decíamos antes, el contexto, ¿no? Porque era un Gatica plenamente identificado con el peronismo, incluso con Eva Perón y ocasionalmente con el propio Perón también ahí en el palco. Ujú. Y un Perón, aparte, que también supo ver la carga simbólica que traía Gatica, ¿no? Y un Prada que, independientemente de su voluntad política, él acaparaba mayores simpatías del público antiperonista, ¿no? Aquel años después decía que en realidad era peronista, pero bueno, como que le quedó asociado al antiperonismo. Sin embargo, en enero de... Quedó del otro lado de la polarización, ¿viste? Claro, viste cómo son. Que vos no, entonces vos estás del otro lado, ¿viste? Bueno. Un Laclau adelantado. Digamos. Claro, ponele, bueno. Sin embargo, sabes que en el año 51, en enero, cuando Gatica tuvo uno de los desafíos más importantes de su carrera, me emociono al recordar, que fue pelear con el campeón mundial de los livianos en el Madison Square Garden. Ike Williams era el tipo, era el campeón norteamericano. Bueno, fue noqueado a los 2 minutos, o sea que fue un fracaso estrepitoso. Y hay quienes dicen que en aquel momento Perón como que le bajó el pulgar y le empezó a cortar la cara, como que empezó a alejarse un poco de la figura. Perder no es de peronista. Claro. Algo así, claro, ¿no? Y medio que se alejó de la figura de Gatica, y Gatica además entró en un declive deportivo, ¿no? Sin embargo, quedó identificado en la memoria colectiva como un personaje que expresó en el terreno deportivo el ascenso de los de abajo en aquellos años, ¿no? Y aunque pasaron años que él atravesó mucha pobreza, vivía en Villa Domínico en sus últimos tiempos, hace 60 años, cuando falleció, tuvo un velatorio multitudinario en la Federación de Box, a donde le fue a llevar sus respetos su propia contrafigura, Alfredo Prada, pero donde además miles de personas lo despidieron con cariño, cantando la marcha peronista, que estaba prohibida en el año 1963, a partir del 55 en realidad estaba prohibida, y fue la primera vez que se rompió con esa prohibición masivamente. Bueno, la película de Fabio igual muestra un personaje por momentos polémico, a veces sobrador, a veces canchero, incluso por momentos maltratador, pero también un tipo frágil, ¿no? Y que su lucha principal la daba simplemente por ser querido, aceptado y respetado, que creo que fue algo que se ganó. Se fue hace 60 años, pero sigue en el recuerdo aquella figura indomable que fue José María Gatica. Augusto Dorado.